Hola a todos. El retrato es una de las disciplinas que más difícil pienso que es a la hora de trabajar en la pintura y en la acuarela, ¿no? Porque se trata de no solamente ser capaz de captar todas las proporciones, el detalle del rostro, ¿no? De los puntos de anclaje del rostro, la mirada, la nariz, las sombras, las luces, el volumen, sino también de ser capaz de captar un poco la psicología del personaje, ¿no? Yo no soy un especialista en retratos en acuarela, pero sí me gusta pintarlos. Y una de las cosas que más me gusta es tratar de interpretar algunos retratos de los clásicos, ¿no? Y a la hora del retrato, uno de los grandísimos es Velázquez. Y bueno, pues no es la primera versión que intento hacer de algún cuadro de Velázquez, de algún retrato de Velázquez. Y hoy os traigo este retrato de Góngora de Velázquez, una interpretación en acuarela. Vamos a hacerla en monocromo para que sea más sencillo y espero que os guste. Así que acompáñame, que creo que te va a entretener. Una vez que tenemos hecho el encaje del dibujo, cuidadosamente, vamos a empezar marcando las grandes zonas de luz y sombra del retrato. Lo hacemos con un pincel grande, con una brocha grande, eh, gestual, con pinceladas dinámicas, y hacemos una primera reserva de las luces más importantes. Suavizamos un poquito los bordes de la pincelada y vamos metiendo pues algunas pinceladas donde vemos que hay algunas sombras. Esta primera etapa sirve un poco para fijar eso, la luz y la sombra del retrato. Vamos a empezar ahora con los puntos de anclaje del rostro. Los ojos, las cejas, la mirada, la nariz, la boca. Esos son los puntos más importantes de cualquier retrato, son los que captan un poco la psicología del personaje, ¿no? Especialmente importante es la mirada, ¿no? Reservamos algún blanco en las pupilas y seguimos un poquito uniendo con el resto del rostro. Veréis que tengo en mi mano izquierda un papel y voy siempre controlando la humedad del pincel, descargando agua en el papel, ¿no? Porque a veces necesito pinceladas más densas y a veces necesito pinceladas con más agua, ¿no? Pero para evitar que me salgan coliflores o no poder controlar bien la humedad sobre el papel, pues voy escurriendo el pincel en el papel. Poquito a poco, al ir metiendo estas pinceladas un poco más oscuras, voy definiendo los rasgos principales del rostro. Ya sabéis que la acuarela baja cuando va secando, así que vamos en algunas partes acentuando las sombras. Y de este modo el rostro va adquiriendo algo muy importante, que es el volumen. Seguimos suavizando algunos límites y metiendo sombras en las partes donde están la máxima luz, en la zona de las orejas, ahora en el cabello. Dejamos un brillo en el labio inferior. Y seguimos ajustando los valores tonales. Vamos a trabajar ahora en negativo, sacando un poquito la ropa, el ropaje del personaje, esa ropa tan oscura, con bastante intensidad de pigmento.
Y seguimos uniendo, integrando los distintos elementos del rostro. Comenzamos a meter algunas de las sombras más sutiles que hay en la parte izquierda del rostro, dentro de la luz. Y vamos a secar para fijar lo que ya tenemos. Continuamos ajustando los valores tonales, ensombreciendo un poco más la parte derecha, marcando un poquito más la parte del bigote, de los labios. Como hemos secado ahora, las pinceladas van quedando más marcadas, pero cuando queden demasiado marcados los bordes, los voy fundiendo con agua y con el pincel. Vamos ajustando también los valores tonales en la mirada. Las sombras dentro de la luz. Fijándonos mucho en el modelo y viendo dónde podemos dar alguna mancha nueva, abrir alguna luz, para tratar de equilibrar todo el volumen, sombra, luz del rostro. El retrato es un proceso iterativo de ajuste, de luz, de sombra, y tenemos que tener cuidado de no sobrecargarlo demasiado para no empastarlo y que la acuarela mantenga un poquito su transparencia. Toda la parte izquierda de la nariz queda en luz, hay algunos brillos en la frente, en la parte más alta de la cabeza, del cráneo, y por encima de los ojos, así como algunos brillos también en los labios. Y en algunas zonas de la barbilla. Son muy importantes también los matices dentro de la sombra. En la parte derecha de la cara veréis que hay zonas más oscuras, sombras más profundas y sombras más ligeras. Bueno, esa variedad de matices es fundamental, al igual que las sombras dentro de la luz. Y poco a poco vamos equilibrando todos los aspectos. Y nuestro retrato de Góngora va llegando a su fin. Algunos toques últimos también de ajuste. Y esto está listo porque hay que saber parar. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, a practicar.